y muchas gracias por animarse a compartir con nosotros este rato. Mi intervención va a ser breve porque no tiene más objetivo que presentar a Juan Luis, no sé si hay alguien en la sala que no lo conozca, y explicarles también un poco cuál ha sido el origen de esta convocatoria. Empiezo por esto último. En abril del 2024, este año, volvíamos un grupo del encuentro de provincia que se había organizado en Loyola, y en ese trayecto de vuelta, Reyes Terry, a lo mejor algunos la conocen, nos hizo caer en la cuenta de que durante el año 2023 se había celebrado 50 años de un famoso discurso del padre Arrupe, que es conocido por el mensaje de hombres y mujeres para los demás. De ese discurso del padre Arrupe, de cómo impactó, de cómo fue recibido, de la continuidad que tuvo en los años posteriores, las palabras que Arrupe dirigió a los antiguos alumnos del Colegio de San José de Valencia, que es a quien dirigía este discurso, es de lo que nos va a hablar hoy Juan Luis Beza. Los dos estábamos convencidos de que es un discurso muy importante y que los tiempos actuales nos invitan a su relectura. Muchas obras de la compañía hicieron convocatorias similares a esta que nos reúne hoy aquí a lo largo del año 2023, con el propósito de dar a conocer el discurso y de animar a su lectura. Lo primero que me gustaría decir es que nosotros no vamos tarde. Posiblemente octubre del 2024 sea un momento muy idóneo para leer de nuevo este discurso. Nos toca vivir un tiempo convulso, donde la escalada bélica en Oriente Próximo, sin olvidar la guerra de Ucrania, otros conflictos bélicos que hay en el mundo, la crisis migratoria y tantas circunstancias en el ámbito político, nacional e internacional, hacen de este momento un momento idóneo para la relectura de este discurso. Y ese era el objetivo que nosotros pretendíamos al hacer esta convocatoria: animarle y despertar en ustedes el deseo de la lectura de ese documento. El documento es muy fácil de encontrar en internet, nos lo pueden pedir a alguno de nosotros si no lo encuentran, Antonio Chacón también. Hay una edición que está mejor maquetada que otras que andan por ahí circulando, y así aprovechamos y hablamos de cristianismo y justicia. Si no lo conocen, hacen unos números monográficos que son gratuitos, están a disposición de quien quiera consultarlo. En concreto, el número 76 del año 2015 es el que recoge este discurso del padre Arrupe que queremos hoy presentar. Bueno, animados a presentar el discurso, lo siguiente que nos preguntamos, bueno, ¿quién lo presenta? Juan Luis decía, ¿lo puedes hacer tú? Y yo decía, pues lo puedes hacer tú. Y aquí estamos los dos que nos hemos implicado el uno al otro en esta tarea, ¿no? Presentar a Juan Luis en este espacio es muy fácil, porque habrá muy pocas personas que no lo conozcan. Juan Luis es canario, lleva 3 años con nosotros en Córdoba, es jesuita desde hace más de 60 años y es el director del Centro Fe Cultura de San Hipólito. La primera vez que Juan Luis tuvo ocasión de conocer al padre Arrupe fue precisamente aquí en Córdoba, en el Colegio de la Aduana. Él entonces era junior, que es la siguiente etapa o nivel formativo después del noviciado. Entonces Arrupe no era todavía general de la compañía, pero ya era provincial de Japón. Luego hubo un segundo momento en su vida donde también volvió a coincidir con el padre Arrupe, ya en Canarias. Entonces era maestrillo, un nivel más en este largo proceso de formación que tienen los jesuitas. Y fue en una convocatoria que hubo en el Colegio de la Compañía en Canarias, donde los familiares de los jesuitas también tuvieron ocasión de encontrarse con el entonces ya general de la compañía, Pedro Arrupe. Y recuerda, Juan Luis me contaba que su madre le decía que qué personalidad tan seductora tenía el general y qué agradable era. Y aún todavía Juan Luis tiene algún recuerdo más del padre Arrupe, pues a través de su hermano Emilio, también jesuita, hoy ya en Granada. Emilio coincidió con Arrupe en Paraguay.
Por tanto, yo tenía clarísimo, Juan Luis, que quien tenía que presentar el discurso eras tú. Pero no porque lo hayas conocido en vida, cosa que yo no he tenido esa suerte, sino porque 60 años, más de 60 años de Compañía de Jesús es perspectiva más que suficiente para poner este discurso en valor y para, de alguna forma, también recoger cómo esas palabras de Arrupe de hace ya tanto tiempo han tenido continuidad e impacto en la vida y la misión de la compañía hasta el día de hoy, podríamos decir. Vivimos en un tiempo convulso, necesitado de sentido y de esperanza. Cada vez que nos damos a los demás, y de esto va el discurso, de hombres y mujeres para los demás, de una forma o de otra le damos sentido y esperanza al mundo de hoy. Ojalá que esta charla le ayude a leerse el discurso íntegro, el largo y el duro, lo advierto ya, para no traicionar ni que avisa no es traidor, pero merece muchísimo la pena no solo leerlo, sino leerlo en la disposición de dejarse interpelar por él. Muchas gracias. Los conferenciantes empiezan a hablar diciendo muchísimas gracias por la presentación, pero como tenemos una confianza muy grande, se la doy, pero sin más dolor. Vamos a ver si puedo resumir esto que es un poco espeso. Pero he hecho muchos ejercicios de ir resumiendo, y lo malo de resumir tanto es que al final dice, bueno, el que no viene siguiendo el hilo desde el principio no va a entender esto. A ver si lo conseguimos. Espero que sí. Ha dicho Araceli que hace unos 50 años, casi 51 ya, que Arrupe tuvo este discurso. El discurso era en una reunión de las asociaciones de antiguos alumnos de colegios de jesuitas en toda Europa. Se celebró en Valencia y nuestro querido Arrupe se despachó con un discurso que dejó a la gente boquiabierta. Fíjense el ambiente, antiguos alumnos que suelen salir como muy escopeteados, muy identificados con su colegio, con lo que han aprendido y tal y cual. Y vino a decirles que no habíamos sabido, los jesuitas no hemos sabido enseñar como debía ser, dar la formación conveniente. El general de la compañía diciendo que se habían equivocado y no habían sabido. Porque los alumnos deben ser formados no para sí mismos, en el sentido de que yo sé muchas cosas, me preparo muy bien, no sé cuánto, tal, y los demás no están en este escenario. Y él dijo que debíamos educar a los jesuitas para hacer hombres, para preparar hombres para los demás. En aquel tiempo no se usaba esto de hombres y mujeres, señoras y señores, señoras y señores sí se dice hace muchos años, cordobeses y cordobesas, alumnos y alumnas, profesores y profesoras. Este empalago de masculino y femenino, yo les digo a ustedes que si lo ven escrito así es porque es la expresión genuina de Arrupe, hombre para los demás. Naturalmente, al decir hombre estamos diciendo personas, hombres o mujeres, todo el mundo está incluido ahí. De hecho, después ha cundido mucho la fórmula de hombres y mujeres para los demás. Y las demás no, digo yo. Los demás sí, para los demás. Para las demás no. Ven, es que el lenguaje nos traiciona por tiempo. Y todos entendemos lo que quiere decir. Pues ya está, menos puesto y más ir a lo que importa. El discurso causó un impacto muy grande, e incluso con molestia, con cierto enfado de algunos sectores. Hombre, a esta altura viene diciendo que no estamos educados y que tenemos, les había dicho que tienen ustedes además la asignatura pendiente, ya que hablamos del tema de formación de estudio, la asignatura pendiente de cubrir ese vacío que ha quedado ahí. O
O sea que encima viene a decirnos que tenemos todavía que formarnos por nuestra cuenta porque ellos no lo han hecho bien. Fue un poquito, para algunos fue molesto, para mucha gente, para ser sincero, fue molesto, fue un poquito, creó tensiones, si me permite, fue un poquito escandaloso. ¿Qué? ¿Cómo se entiende? Yo voy a hacer un recorrido breve. Eso es lo que recoge esta diapositiva para que ustedes estén situados. Esta es más fácil porque son solo 4 líneas. Un recorrido breve, primero viendo en tiempos del propio Arrupe, porque él siguió todavía de general de la compañía una serie de años. Esto fue el discurso fue el año 73. Durante el propio generalato de Arrupe, lo que quedaba de tiempo, todavía siguió habiendo cosas que observar. Después viene una segunda etapa, cuando Arrupe se queda el hombre enfermo por un ictus muy fuerte, tal, se queda inutilizado para seguir en su puesto, y viene el general siguiente sería, luego explico con más detalle, pero el padre general siguiente sería el padre Kolbenbach. En los tiempos, etapa del padre Kolbenbach, sería la segunda parte de esta charla, y al final una desembocadura de cómo siguen actuales estos desafíos. Esas son las 3 partes de la charla. Y vamos con la primera. Arrupe, que había sido elegido general de la compañía antes, vivió ya, una vez dicho el discurso, una vez pronunciado, del año 73 al 81. 9 años me parece, ¿no? 8. Bueno. Arrupe estaba en forma, bastante en forma, y habría que decir, lo primero de todo de esta etapa, que Arrupe no inventó nada. Poco antes de Arrupe, la Iglesia, el Papa Pablo VI, había hecho una llamada a la Iglesia Universal diciendo que había que afrontar todo lo que es me lío con los fondos. Había que afrontar en la Populorum Progressio, Pablo VI había hablado de afrontar el progreso de los pueblos, el tema social, etc., con enclaves de solidaridad y justicia. Son palabras suyas. Solidaridad y justicia no era entonces el lenguaje habitual de la Iglesia. No es que fuese la primerísima vez que se usaban esas palabras, pero la insistencia de Pablo VI decidió varias cosas en la Iglesia. Observen la cascada de cosas que ocurrieron en poco tiempo, para que vean que no fue un invento de Arrupe. El año, si esto fue lo de la Populorum Progressio, fue el año 67, un poquito antes de los años 70. Eso hizo que la conferencia episcopal de Medellín, bueno, de Colombia, reunida en Medellín, tuviese el año 68 un eco tremendo, porque sacaron consecuencias de tipo sociopolítico, tal como sugería, insinuaba la Populorum Progressio de Pablo VI. El 68. El 69 ocurre lo mismo en Uganda, con los obispos de Uganda reunidos en Kampala, otro extremo del mundo. También ocurrió lo mismo. En el año 70, exactamente, ocurrió lo mismo en Manila, Filipinas. Los rincones del mundo todos reaccionando a esto mismo. Y en el año 71, el mismo año en que un poquito antes de pronunciar estas palabras Arrupe, se había celebrado un sínodo universal de obispos, sobre la justicia en el mundo. O sea, las palabras de Pablo VI habían removido esta inquietud y todo el mundo recogía
ese testigo. Cuando Arupe habla de estas cosas, de que no habíamos enseñado a nuestros alumnos a ser hombres para los demás, estaba enganchado en ese mismo cargo. No son invenciones de Arupe, es la Iglesia Universal la que está embarcada en esto. Pero no sé por qué fue tan fuerte el eco. Arupe era una personalidad muy fuerte entonces, no muy fuerte por carácter fuerte, sino porque tenía mucha influencia. Tenía que haber dicho al principio: señoras, señores, el espectáculo va a comenzar, hagan el favor de pagar sus boletos. Así se decía en Madrid hace un montón de años. Bueno, pues Arupe tenía una personalidad muy fuerte, muy influyente, quiero decir, en multitud de comunidades, de otras congregaciones y órdenes religiosas, tenía mucho prestigio y entonces estaba en su madurez y lo que Arupe decía iba a misa. Entonces tuvo mucho eco, por eso en gran parte. La reflexión de Arupe yo no la puedo contar toda entera porque tendría que decirlo todo otra vez y eso no es plan. Bendito sea Dios, aquí hay que echar para atrás, pero desde el principio. El tiempo de Arupe, estamos en ello, pero yo no estoy ahí, un momentito. Es que estas cosas se apagan de pronto y tienes que volver y cuando vuelve ya no estás aquí igual que estaba antes. No voy a resumir todo lo que dijo Arupe porque a eso se lee, ¿no? Pero yo creo que haciendo el resumen de todo lo que yo he leído, que no es que me haya puesto a hacer una tesis doctoral sobre el asunto, pero he leído varias cosas, revistas, cosas de la época, algunas y tal, yo creo que se resume en una cosa muy sencilla. Yo escuché una vez una charla de un jesuita, no en aquellos tiempos, bastante más tarde, que insistía mucho en que el símbolo del cristiano es la Santa Cruz. Eso decíamos de toda la vida, ¿verdad? La Santa Cruz tiene dos elementos para que haya una cruz. Una que va de abajo arriba y de arriba abajo, vertical, y otro horizontal. Un palo de la cruz y otro palo de la cruz. La mayoría de los cristianos hemos recibido, por lo menos en nuestros tiempos, hemos recibido con mucha insistencia lo importante que es la dirección vertical. Yo hablo con Dios, yo le rezo a Dios, Dios me dice, Dios espera de mí, yo y Dios y yo, de arriba abajo, de abajo arriba. Y el palo horizontal estaba bastante olvidado. Para quien lea el Evangelio, es evidente que estaba muy olvidado. ¿Por qué? Porque el Evangelio acá, allá y hasta el Antiguo Testamento también, lo que dice es que socorras a tu hermano, que ayude. Aquella parábola del samaritano que cae en manos de unos ladrones y poco menos que lo matan, no lo matan, pero lo hieren y no sé cuánto, y lo dejan tirado de un lado para robarle y no sé cuánto y tal, y pasa un clérigo y otro clérigo y no se paran porque tenían que ir puros a sus deberes religiosos, y por fin llega un samaritano que era un impuro, una especie de hereje, por eso se llevaban tan mal con ellos y ellos con los otros. Es decir, del que no se espera gran cosa, ese se para, lo cura, lo recoge, no sé cuánto, lo lleva en las estampas, lo vemos en un borriquillo, yo no sé cómo lo vería, pero bueno, y lo lleva a una posada para que lo cuiden y tal. Y si te hace falta algo más de dinero, yo te lo doy. El que se porta bien es el samaritano. El que religiosamente no es muy correcto. Eso está en el Evangelio de todavía. Lo sabemos desde niños. Pero en nuestra costumbre no es una cosa defendida dogmáticamente ni nada. Al contrario, que no se puede defender. Pero de hecho, teníamos una intensidad muy grande en el palo vertical de la cruz y poco pronunciado en el lado horizontal. Digo poco, no quiero decir nada, no hay que exagerar, pero un poquito olvidada la dimensión de atención al palo.
Eso es lo que hizo, en el fondo eso es lo que decía el padre Rupe, que hay que formarse para ayudar a los demás, prepararse para prestar un servicio a los demás, que la vida no es llenarse de cosas en el propio caletre, en la propia cabeza y tal, y después, bueno, si un día hace falta doy una limonilla, o una gran limosna. No, es que tu vida debe ser un servicio para los demás, allí donde estés, haciendo tu profesión, haciendo tus deberes, atendiendo a tu familia, atendiendo a tus amigos, atendiendo a la gente que lo necesita de la zona en que tú vives, el país en que vives, etcétera, etcétera, etcétera. Pero parece una cosa, hoy suena obvio, pero entonces no. No se olviden que el año 73 todavía no había muerto Franco. España era otra. Y el mundo era distinto también. De entonces para acá ha cambiado mucho. Entonces, bueno, poco después, el año 74-75, se celebra en Roma una congregación general de la Compañía de Jesús, a Rupe al frente. Y allí se barajan una serie de cosas que están en la línea de las palabras de Rupe y que venían a decir que la misión de la compañía se concreta o se resume en el servicio a la fe y promoción de la justicia. Fe y justicia. No fe y después la justicia ya veremos. No, fe y justicia. Fe con Dios, justicia con el prójimo, con el mundo vertical y horizontal. Esa expresión de fe y justicia se quedó para siempre en el lenguaje de los jesuitas. Esto es un centro cultural de cultura, fe, justicia, con guiones. Y en España, en toda España, en el extranjero supongo que también, ya forma parte de esta unión de la fe con la justicia, forma parte del lenguaje habitual. No estábamos acostumbrados. Y eso hizo que la propia compañía se tuviera que replantear cosas, no ya a los antiguos alumnos, sino a los propios jesuitas. Algo que nos ha llamado la atención, no lo estábamos haciendo bien. Y entonces unos reaccionaron bien y otros no. Y hubo división de opiniones, resistencias y conflictos durante algún tiempo. Yo me acuerdo de eso porque entré a la compañía en el año 61. Ahí en esa casuchilla que había en la sierra, en la aduana. Lo digo de broma porque era un casero menor, sigue siendo enorme, pero ya. No estábamos acostumbrados y eso provocó una serie de reacciones a veces muy encontradas, porque algunos sentían, hombre, por fin abren la puerta a nuestras inquietudes sociales, los que estaban más familiarizados con esa vena, digamos, y otros decían, pero bueno, va a resultar que hay que cerrar en la compañía un montón de sitios y de obras y de cosas que se hacen porque no son sociales. Y entonces hubo sus tensiones dentro de la compañía. Algunas bastante fuertes. No me quiero detener mucho, pero bueno. Esa congregación, por lo tanto, del año 74-75, que hacía en la historia de los jesuitas el número 32, no son muy frecuentes, 32 en 4 siglos, decía en el decreto cuarto, que fue el más famoso, nuestra misión hoy, 2 puntos, servicio de la fe y promoción de la justicia. Número 2, la misión de la compañía hoy es el servicio de la fe, del que la promoción de la justicia constituye una exigencia absoluta. Son palabras textuales. Exigencia absoluta. No al que quiera. No. Exigencia para todos. Por lo tanto, este binomio, este juego de fe-justicia, ha marcado la vida y la misión de la Compañía de Jesús hasta hoy, desde entonces. En esas interpretaciones opuestas que causaron tantos conflictos ya se pueden imaginar que duraron mucho tiempo, el tiempo que le quedó de vida a Rupe,
y parte del tiempo del siguiente general, Kolfenbach. Terminaré con las cosas de Arrupe diciendo que el año 80 Arrupe crea el Servicio Jesuita de Refugiados. Ahora, los refugiados son una palabra que oímos, que vemos en la tele cada momento. Entonces es una novedad. Y estaba acabando. El padre Arrupe estaba ya un poquito mayor, pero ahí puso una nota, está en vigor todavía ese Servicio Jesuita de Refugiados, y que es un buen ejemplo de la educación para la justicia. Porque se trata de recoger justamente a los que no pueden educarse y a los que no tienen condiciones normales de vida y tratarlos y ayudarles y abrirles camino, etc. Eso fue el 80. Y el 81 pronunció, poco antes de su trombosis, antes de un ictus, viene a ser lo mismo, Arrupe pronuncia en Roma una conferencia. Las primeras palabras, por si a alguien le suena, es aquello de arraigados y cimentados en la caridad. Los documentos muchas veces se citan con las primeras palabras para que la gente sepa de qué. Y en esa conferencia volvió a señalar el sentido de la justicia en la vida y apostolado de la compañía. Es decir, el año, por lo tanto, el año 71, no, 81, yo me pierdo con la fecha, he tenido que subrayarla toda porque si no me vuelvo loco. El año 81, a Arrupe le da, a la vuelta de un viaje me parece, una trombosis y se queda el hombre, y no se volvió a recuperar nunca. Vivió todavía X años, pero ya no estaba para gobernar. Entonces, ocurre una cosa importante en la Compañía de Jesús. Se pensaba que lo lógico era reunir una congregación general para elegir un general nuevo, pero antes de que se organizara eso, el Papa Juan Pablo II dijo, un momento, yo nombro un ¿cómo se llama esto? Un delegado personal, que fue un jesuita, el padre Detza, con 2 zetas, acompañado de otro que le ayudaba, nunca me acuerdo del otro, ¿cómo se llamaba? Seguro que lo sabes. Pitao, padre Pitao. Pues estos dos eran el responsable primero, el padre Detza, y el otro padre Pitao, una especie de ayudante suyo. Estuvieron 2 años al frente de la compañía. Y la compañía, digamos la verdad, se quedó un poquito mosca, primero, de entrada. ¿Qué intervención? Porque no nos deja seguir nuestros pasos habituales, que están en las constituciones, que está todo previsto. Juan Pablo II ya no era Pablo VI, ya no disparaba, bueno, disparaba no es la palabra adecuada, ya no iba en la misma dirección, ya no tenía el mismo sentir, un poquito distinto, y estaba un poco inquieto con la compañía y por eso paró los pies durante un par de años. Hay que decir, y esto lo digo yo como si no fuera jesuita, que el conjunto de la Compañía de Jesús agachó la cabeza, se cayó la boca y aguantó esos 2 años con total educación. Y con total educación no significa solo de puertas afuera, sino, quiero decir, sino aguantó el tirón de manera admirable. Yo era un chiquilicuatre entonces, y entonces no viví eso tan fuerte, pero los que eran más mayores y tenían una conciencia de constituir la Compañía de Jesús, que estaba en sus manos el darle un empujón a la compañía con una congregación general nueva, que sería la 33, aguantaron 2 años en silencio. A mis compañeros me quito el sombrero, y eso que hoy no lo traigo puesto, porque estoy dentro de casa. Pero me parece un gesto y un ejemplo admirable. Vamos con el paso siguiente. Al cabo de 2 años, dan el visto bueno, digamos, a que se reúna una congregación general, y lo primero que hacen es elegir un padre general nuevo, el padre Kolfenbach. Era poco conocido en aquel momento, era relativamente joven, no era un hombre ya mayor, sino
era profesor en la Universidad de San José de Beirut, que ahora se oye alguna vez hablar, porque ahora se oye hablar de Beirut, pero era un profesor de lenguas antiguas y de cosas de estas que no son muy populares, digamos, no tenía montones de alumnos, sino un poco, gente que se especializa en jóvenes y tal. Y entonces no era demasiado conocido el padre Cólvega. ¿Qué va a hacer este joven Cólvega ahora con la herencia de Arrupe? ¿Va a seguir el mismo caballo? ¿Va a decir que nos bajemos un poquito? ¿Va a pararnos la marcha? ¿Qué va a pasar? Pues lo primero que hace el padre Cólvega es corroborar la dirección de Arrupe, confirmarla. Congregación General 33. El resumen más resumen es este. Asume sin rodeos las ideas de Arrupe. Hizo 3 cosas importantes. La primera cosa importante que hizo Cólvega, que era muy discreto, además muy silencioso. Así como Arrupe era simpático, extrovertido, tal, conocía muchísima gente, este era silencioso y no quería mucho ruido. Lo primero que hizo este discreto general, listo, profesor de universidad, eso le valió mucho, porque conocía el mundo educativo y eso le hizo ganarse el respeto de los que protestaban, porque no sé si va a saber algo del próximo, a ver si qué sabe de educación y cómo hemos educado, cómo no hemos educado. Sabía de educación, se ganó el respeto de todo el mundo por eso. Las 3 cosas importantes que hizo fueron las siguientes. Lo primero, tomar aquella expresión que ya he dicho, del servicio de la fe y la promoción de la justicia, ese binomio fe-justicia, como el horizonte de la misión de la compañía. Todo quedaba englobado ahí. No solo para la educación en los colegios, sino para todo lo que hicieran los jesuitas. Porque es un deber para todo, no para los que educan niños, para todo. Cosa importante de fondo. Esto despertó malas interpretaciones, claro. ¿Qué pasa? ¿Que nos vamos a dedicar todo a las cosas sociales y no vamos a hacer nada más? Claro, algunos se sentían como excluidos, jesuitas ya que llevaban muchos años en otras cosas, haciendo otras cosas. ¿Qué pasa? ¿Que nos quedamos fuera entonces? Lo nuestro no sirve para nada. Todos tenemos que ir a hacer cosas sociales. Cólvega dijo que no había que trabajar solo con los pobres, sino que trabajara donde trabajara, había que tener en cuenta el escándalo social que supone la existencia de tantos pobres en el mundo, sobre todo algunos que lo pasan muy mal. Países a veces casi enteros. Y que hagas lo que hagas, aunque estés investigando física, por decir algo, tu deber es llevar esa inquietud dentro. Segunda cosa importante que hace. No hay que abandonar, expresamente lo digo, no hay que abandonar las demás obras, sino llevar esta llamada de fondo todo en nuestra cabeza. No está en juego nuestro compromiso en el campo educativo, siquiera, sino el modo en el que se integra en nuestra misión. Y tercero, algunos decían que esto de la historia de la fe y justicia, esto no estaba en la tradición de la Compañía de Jesús, esto era una novedad y esto no ha sido siempre así, esto se le ocurrió a uno y ahora lo sigue el otro, y entonces se dedicó a demostrar que en la pasada Compañía de Jesús, de siglos anteriores, esto estaba presente con fórmulas distintas, con palabras distintas, con costumbres distintas, con subrayados distintos, pero esto es tan antiguo como la Compañía de Jesús. Y cuando uno repasa ciertas cosas, y eso que yo no soy historiador, pero San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, en muchas cosas se dedicó a los pobres y a las prostitutas, que entonces tenían menos atención incluso que hoy. O sea que siempre hubo sensibilidad para la justicia y los que están sufriendo la injusticia social, etcétera, etcétera, de toda la vida.
Después de eso, aparte después de subrayar estos aspectos de fe y justicia, desmontando malas interpretaciones, apuntó, es la tercera que hizo importante. ¿Están ustedes? ¿Estoy yo con ustedes ahí? No, sí, sí. Ya no entiendo lo que pasa aquí. ¿Qué quieren que te diga? Perdonen un instante porque voy a... No quiere trabajar esto. Ahora, estoy en mi padre Kolbenbach. Ya he hablado del paréntesis inicial por el delegado personal del Papa, he hablado del nuevo general, que era poco conocido y no sabíamos qué iba a pasar. Kolbenbach hace... no corresponde, lo veo en mi ordenador, pero no está aquí. Antonio, nuevo desastre. Bueno, pues... en esas cosas que no sé, es que se fue solo, después no he podido volver. Sí, siempre pasa algo. ¿Será que tengo ya más años? Sigo con los papeles, menos mal que estoy con los papeles. Kolbenbach además asumió algunas concreciones. Por ejemplo, lo digo todo muy brevemente, hace pocos años estaba de actualidad en los colegios, el definir el tipo de perfil de alumno que queríamos educar. Y era una cosa que se llamaban las 4 Cs, letra C. Había que formar alumnos y alumnas, claro, competentes, conscientes, compasivas y comprometidas. 4 palabras que empiezan con C, que dibujan una especie de pequeño camino hacia lo que algunos sugerían. Gente sensible a estos problemas, que sean, digamos, inteligentes, que sean conscientes de la problemática que hay detrás, que sean compasivas, es decir, que no solo se forma la cabeza, sino esto también el corazón, y que sean comprometidas. Al final, esto es un poco así para animar a la gente a que se comprometa en esto. No es que me lo explicaran un día, no, es que tú tendrías que llevarlo a la práctica. ¿Estamos? Ay, me da miedo tocar. Bueno, pues así pasó. Bueno, todavía tengo que apuntar alguna cosita de Kolbenbach. Creo que fue 10 años más tarde. Kolbenbach convocó, se celebró un poquito después, en el año 95, una nueva congregación general, la 34. ¿Qué hace en este terreno el padre Kolbenbach? Pues para plantear una revisión de la misión de la compañía. Ya Rupe había dicho, la misión va por aquí. Y él, después de haber seguido los pasos de Rupe, vuelve a reiterar de manera oficial. La misión de la compañía para el siglo XXI es el objetivo de esta congregación. Y viene a decir, ¿en qué se traduce eso? Fíjense los decretos que sacó la congregación, por lo menos varios de ellos. 4 decretos que tienen que ver con la justicia. El primero reafirma la formulación de la Congregación General 30, no 33, 32, la de Rupe. Esta vez se planteó la revisión de la misión de la compañía para el siglo XXI. 4 decretos. El primero reafirma la formulación de la 32, fe, justicia. Los otros 3 decretos abordan se titulan así. Misión nueva. Es que he resumido tanto que ni yo no entiendo. La misión y la justicia. Segundo, misión y la cultura. Y tercero,
misión y el diálogo interreligioso. Fue asociando la misión a diversas cosas, no solo a la justicia, sino a otros aspectos que se habían ido abriendo camino en la sociedad del momento. Y además aportó una especie de examen de conciencia de la compañía oficial sobre este tema. ¿Cómo hemos ido hasta ahora? ¿Qué hemos hecho? Y entonces comprobaron que había una serie de fallos cometidos, confesados entonces públicamente en decreto que llega a muchísima gente. Fallos cometidos, como por ejemplo separar fe y justicia, como dos cosas distintas. Uno se dedica sobre todo a la fe, mucho ejercicio espiritual, y otro solo a la justicia, mucha revolución. No, así no es. Fallos cometidos. Ideologías que habían generado enfrentamientos. Es una especie de confesión de la Congregación General que reconoce todo lo que ha pasado en los años anteriores. Y falta de coraje para la conversión propia. Son cosas serias. Que esto te lo diga un compañero en un pasillo, bueno, vale. Pero es que lo dice la Congregación General. Hemos tenido falta de coraje para convertirnos. Cosas serias. Además, el padre Kolbenbach, como ya he insinuado, fue incorporando dimensiones nuevas que habían nacido en la sociedad del momento respecto a los años 75, ahora ya, que si los derechos humanos, que habían ido creciendo, se habían ido concretando nuevos derechos humanos, que si los desafíos de la globalización, palabra que empezaba a usarse, que si la integridad de la creación, ¿cuánto ha llovido después de la integridad de la creación? ¿No he dicho bien? ¿Cuánto ha llovido sobre la creación después? En casi en nuestros tiempos. Y todavía está por hacer tantas cosas. Además, se concretaron algunas situaciones críticas especiales en aquel momento, año 75. África. Todavía no está arreglada África, por supuesto. África, Europa del Este, lío que se formó y que se sigue formando. El tema de los indígenas, que estaba como descuidado, son parte de los que sufren la injusticia. Y los refugiados. ¿Ven? Van saliendo temas que en los tiempos venían trayendo y se iban incorporando. Y finalmente se constata que el trabajo por la justicia debe pasar además por cambios culturales y por colaboraciones y diálogo con otras tradiciones y religiones. La cultura no se queda al margen de todo esto. Y el diálogo con otras religiones tampoco. La humanidad tiene que avanzar junta en todos sus aspectos. Y esto afecta a todo el mundo. Bueno, el pobre Kolbenbach me lo he dejado en 4 cosas porque pasó una serie de años haciendo cosas. Y yo he terminado muy pronto. No importa. Nos queda desafíos que siguen siendo actuales. Hoy nos podríamos preguntar, bueno, muy bien, quiere decir que Arrupe señaló una dirección, fue discutida en algunos momentos, tal, ha sido reiterada después, reforzada por Kolbenbach, etc., hasta nuestros días. Hubo otro general antes del actual, pero bueno, no añadió cosas que llamaran mucho la atención en este sentido. Y aterrizamos aquí en el salón de actos. Aterrizamos. ¿Cómo educar a gente para los demás? ¿Dónde está el meollo de esto? ¿Qué nos puede inspirar? No solo educar niños o universitarios, sino nosotros, la gente normal, adultos, más jóvenes, menos jóvenes. Y entonces hay un autor que tiene una idea luminosa y es decir, oye, eso está intuido por San Ignacio en una meditación de los ejercicios espirituales que conocemos como la meditación de la encarnación. Porque San Ignacio, para esto no necesito papel, San Ignacio no
nos dice que lo imagina, esto no es un dogma de fe, esto es la imaginación de San Ignacio trabajando, nos dice que la Santísima Trinidad observa desde el cielo la humanidad y ve lo variado que estamos en la humanidad, de raza, de colores, de conducta, de creencias, de conducta, iba a decir otra vez, de comportamiento, de todo. Esto es un guirigay. La sociedad humana es un guirigay. Es un lío. No nos entendemos. Ni antes, en tiempo de San Ignacio, ni ahora, ni en tiempo de Jesús, que antes todavía. Y entonces, en vista de eso, la Trinidad decide, segundo paso, primero mira a la tierra, a la humanidad. Segundo, decide que la segunda persona de la Santísima Trinidad baje a la tierra, se haga un hombre, para ayudar, en efectivo, para enseñarnos el camino que conviene. Mira a la humanidad, decide. Dios supongo que no tuvo que pensar mucho, porque Dios lo ve todo claro, no como nosotros que tenemos que tratar de darle vuelta a las cosas a ver. Y después lo concreta y lo hace. Se compromete con su decisión y la lleva a cabo. Dice, ese es el camino y la invitación que Dios nos plantea para que nosotros hagamos, no a su mismo nivel naturalmente, pero que hagamos ese recorrido. Primero, observa la sociedad. Ya he dicho hace un momento que en todas estas épocas y en tiempos de Jesús también es un guirigay, esto es una confusión, esto es un no saber a dónde va. Y hombre, hay personas que saben más que otras, saben más o intuyen más, quiero decir, no se trata de estudio solo, sino desde el corazón, intuyen mejor qué necesita el mundo, por dónde debería ir el mundo, pero son iniciativas que no cobran fuerza de manera colectiva, sino que están un poco diseminadas, como la Trinidad cuando mira para abajo y ve esta variedad de situaciones y de gente. La persona que se pare en su vida y observe la sociedad debería pasar, y en ejercicio se le plantea así, a que haga algo como lo que hizo Jesús, que es dar un paso al frente. Como lo que hizo la segunda persona de la Santísima Trinidad, dar un paso al frente. Jesús se metió entre los hombres, con toda la de la ley. Eso, supongo que los que estamos aquí no somos de esos que pensamos, no, como era Dios, a él no le costó nada, porque Jesús pasó por esta vida con una facilidad enorme. No, señor. Se convirtió en hombre con las limitaciones humanas. Yo no entiendo muy bien cómo se puede ser Dios y hombre, pero ni nadie creo yo. Pero es otra cosa. Su divinidad no le estorbó para ser hombre. Por eso pudo morir. Porque asumió la naturaleza humana del todo. Menos en el pecado, dice siempre. Mi sangre y esa cosa. ¿De acuerdo? Eso sí. Pero, porque lo hizo el mal, no lo deseó. Y nos traza un camino. Pero hay un tercer paso. Y es que ese camino, cuando Jesús ya es hombre, no es un hombre que vive cómodamente, con un buen trabajo y un pasar por la vida más o menos fácil, sino que fue un artesano, hijo de artesano y de una mujer de una aldea, un aldeano, un catetillo, dicho con todo cariño, un muchacho, un hombre de una aldea, eso sí, con un coco envidiable. Y además, esa humildad para meterse en el cogollo, en el fondo de la humanidad, en el fondo no sé si decirlo, en los entresijos de la humanidad, no en un palacio, sino en los entresijos de la humanidad, lo llevó por un camino de humildad. Por eso el propio de humildad, de pobreza.
pobreza. El propio Arrupe empezó a llamar a Jesús, Jesús pobre y humilde. Y esa frase sé que está ya en boca y en el pensamiento de muchísimos jesuitas. O sea, se ha ido extendiendo poco a poco eso, y ahora hablamos de Jesús pobre y humilde. Hasta morir en la cruz. Porque estar del lado de los pobres no solo exige austeridad, sino enfrentarse a cosas que tú no has buscado, pero que no te van a dejar en paz. Es optar por los pobres, no es un modo fácil de situarse. No trae aplausos. Más bien plantea exigencias personales y conlleva en ocasiones decisiones comprometedoras y difíciles. Este fue el camino de Jesús para arreglar aquel problema. Eso sí, aunque sea una opción difícil, nos identifica con Jesús, y eso es muy consolador. Nos identifica. Aquí estamos ahora las personas que estamos aquí, y en general la buena gente que existe hoy, porque la gente buena existe, batallando con esto. Algunos hacemos votos de pobreza, y otros también, otros votos también, quiero decir, pobreza, castidad y obediencia, y otros más todavía. Pero no siempre es fácil acertar con las decisiones personales propias. ¿Qué hago? ¿Obedezco a la compañía en lo que me digan? ¿En todo lo que me digan? ¿O le planteo a la compañía, yo quiero estar con los pobres? De todo he conocido. Y algunos se han empeñado en estar con los pobres y han estado. Y algunos siguen estando. Y luchan por sus intereses y luchan por sacar adelante la parte de la sociedad que ellos pueden abarcar. De todo eso existe. Y no es fácil solo porque sea duro, sino porque a veces dicen, bueno, te has empeñado en ir a los pobres, pero lo que la compañía necesita de ti actualmente es esto y esto. Y hay gente que sintoniza con los pobres y se va a otra cosa que no es la de los pobres. Eso sí, como decía el Arrupe y como decía Córdoba, estés en el trabajo que estés, ten en cuenta que están los pobres ahí. Sintoniza con ellos. Acércate, cada uno en la medida en que su vida le permita hacer esta cosa. Pues ser hombre para los demás es recorrer estos 3 pasos de Jesús, desde el cielo hasta la muerte. Observar la sociedad, tomar una decisión y llevarla adelante. Comprometerse, se llama la tercera. Entonces, esto no es para los niños de los colegios, es para todos, para cualquier creyente. Y así podremos ser. Fíjense que cuando Jesús hace eso, esos 3 pasos que se imagina un poco y otros los sacamos del Evangelio, está planteándose cómo la segunda persona de la Santísima Trinidad se convierte en un hombre, Jesús, para los demás. Ese es el modelo del hombre o mujer para los demás. ¿Ven? Qué aterrizaje en el misterio cristiano, que no es para que en los colegios lo prediquen, o que en la universidad lo expliquen, o que los teólogos lo escriban un libro, sino que es para que nosotros nos dejemos tocar el corazón y traigamos a nuestra vida eso de hombre para los demás. La compañía, a pesar de sus deficiencias, de sus discusiones, de sus divisiones en algún momento, de sus contradicciones, pero lo entendió, por eso se lo tomaron tan a pecho. No diré que está todo arreglado, debería ser fácil decir eso. Todavía estamos luchando, batallando por encontrar la fórmula, que además no es una para toda la compañía, sino según los jesuitas seamos, pues son más sensibles a unas cosas o a otras. ¿Veis? Los jesuitas igual. Pero aquí está trazado
No la opción que cada uno debe tomar, sino la dirección que Jesús trajo. Y en esa dirección, siguiendo esos pasos, se convirtió en el hombre, lo que yo me escribí en este caso con mayúscula, el hombre para los demás. Bueno, pues ya te voy a terminar porque hay una línea ahí al final que dice: ante el proceso de beatificación de Arrupe. Arrupe ha hecho un bien enorme a la Compañía de Jesús, a pesar de las discusiones que hemos tenido, a pesar de que nos hayamos en algunos momentos enfrentado unos con otros, un momento duro ahí. Pero la compañía no es lo que es. Miren, les voy a hacer una pequeña confesión personal. No es nada de otro mundo, pero es una cosa que me pasó cuando yo decidí entrar en la compañía. Me costó un jaleo de discernimiento, yo entonces lo llamaba así, pero eso era. Me acerqué al colegio de los jesuitas en el que yo había estudiado y había un padre vasco. Allí habían estado los vascos antes, los andaluces. Y este se había quedado para siempre. Era un padre muy viejo. Y cuando le dicen este antiguo alumno o este alumno, había acabado el preuniversitario, este alumno va a estar en la compañía. Padre Charri, se llamaba Charri, era una buena persona. Y el padre Charri, todo lo que se le ocurrió decirme era que en el mundo hay muchas órdenes religiosas y muchas congregaciones religiosas, pero como la compañía, ¿cómo sería la exageración del bueno del padre Charri? Porque era un buenazo, lo que pasa que era un viejito ya que vas a pedir. La gente de su tiempo vivía la vocación de la compañía con un orgullo que era un poquito pasado de roca. Nadie como la compañía. Anda que no. Nos dan lecciones hasta muchos cigarros. Muchos, muchísimos. O sea que yo en eso no creo ya. Pero lo que quiero decir es que qué lejos estábamos del Jesús pobre y humilde que eligió un camino para ser el hombre para los demás. Y esto con ocasión de lo que había dicho Pablo VI, etc. Pero Arrupe fue el que puso esto en primer término. La compañía le debe mucho a Arrupe, y yo creo que la Iglesia también en general le debe mucho a Arrupe. Entonces es una ocasión para esperar que pronto avance esa especie, esas cosas que van tan despacio en Roma, de la beatificación, canonización, por paso. Y hubo un tiempo en que no se podía hablar mucho de esto porque Arrupe todavía provocaba rechazo en ciertos sectores. Pero parece que ahora ya se va retomando y a ver si aprendemos de Arrupe. Bueno, esto es casi un disparate lo que he dicho. A ver si aprendemos de Jesús, que es el que de verdad es nuestro modelo. Bueno, Arrupe no un poco en esa dirección. En ese sentido lo metemos también en el saco. Pues dicho esto, no sé si hay... Mira, acabó bastante tiempo. ¿Hay alguna pregunta? ¿He dicho algún disparate que les haya dejado quieto o algo?